Hola, esta es nuestra clase 9 del curso Introducción a los Estudios Históricos del primer año de la licenciatura de Historia de la Universidad de Panamá. En esta clase les he adjuntado una audioconferencia de un podcast que no incluye el nombre del autor, pero que lo he escogido porque es muy claro, una síntesis muy bien hecha del primer capítulo del libro de Mark Bloch titulado Apología de la Historia. En la primera parte de esta conferencia se nos va a hablar de la vida de Mark Bloch, especialmente del hecho de que él ha sido un héroe de guerra de Francia, de las dos grandes guerras, un héroe de la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial es incluso un mártir porque es torturado por la Gestapo, que es la policía alemana nazi, y muere, ¿no? Defendiendo pues la libertad de Francia y la resistencia. Así que es un héroe pues, y un personaje apasionante. La segunda parte entonces del audio nos va a explicar algunos de los temas, ya les dije casi todos concentrados en el primer capítulo de 4, porque el quinto capítulo no lo llegó a escribir, es un libro que quedó inconcluso porque él muere, pues, antes de terminarlo. En esos temas del primer capítulo, el conferencista nos va a destacar los temas siguientes: la historia y los hombres, el tiempo histórico, pasado y presente, y por último, que se salta casi al cuarto capítulo, juzgar o comprender. Del primer tema, historia y los hombres, Mark Bloch discute con los positivistas porque él representa la nueva historia. Fíjense ustedes, la nueva historia de 1941, que ya ustedes dirán, bueno, pero profesora, ya esa historia no está tan nueva. Lo interesante es que este libro de Mark Bloch, escrito en 1941, y como veremos después también de la Escuela de los Anales, que discute y reflexiona sobre la historia, el estudio y todo de la historia, todas sus reflexiones, sus conclusiones, sus dudas, sus críticas y sus recomendaciones se mantienen vigentes hasta nuestros días. Así que la obra de Mark Bloch es un referente necesario para cualquier introducción a la historia que nosotros vayamos a tomar. En este caso, entonces, ese primer tema, él discutiendo con los positivistas, como por ejemplo Ranke, uno de los más importantes, los positivistas defendían que la historia era la ciencia que estudiaba a los hombres y que era una ciencia que estudiaba hechos objetivos y que debía describir hechos, básicamente para reducir algo que era mucho más complejo, por supuesto, que ya también lo veremos a profundidad más adelante en este curso. Va a decirle Mark Bloch, como discutiéndoles a los positivistas, le va a decir, bien, la historia estudia a los hombres, pero los estudia a través del tiempo. De ahí entonces la relación de los hombres con el tiempo en el estudio histórico. Es decir, ese es el segundo tema que le llama el tiempo histórico. Por un lado, el tiempo lo vamos a ver relacionado de dos maneras. La primera, cómo los temas que se estudian por los historiadores, dice él, deben estar contextualizados, es decir, explicados en su propia época, su propio tiempo, entendiendo que cada tiempo, cada época está definida, está, digamos, caracterizada por su sistema de valores, sus mentalidades, sus costumbres, pues su propia manera de ver las cosas, sus abordajes, sus propias preguntas, sus propias angustias, ¿no? Y que el historiador entonces debe abordar todo este tema, ¿no? De la época, de los
tanto los personajes o los acontecimientos que está estudiando, para evitar juzgar e interpretar el pasado como si fuera el presente, como si fuera siempre igual, como que el presente estuviera siempre idéntico, como que el tiempo no pasa, no cambia. Dice, la historia justamente estudia cómo cambian los tiempos. Fíjense qué interesante. ¿Eh? Pero al mismo tiempo también la conexión que debe haber, y por eso ese tema tan bonito que se llama pasado y presente. Porque si bien hay en ese transcurrir del tiempo, hay pues que es un proceso complejo, nosotros vamos a ver que siempre hay cambio en los tiempos y en los acontecimientos. Pero dice, de todas maneras, no debemos hacer lo que hacen los positivistas de estudiar cada acontecimiento como de una manera fragmentada en sí mismo, sino que el historiador tiene la obligación de establecer primero ese vínculo del acontecimiento de los personajes con su propia época, pero también debe vincularlos con su pasado, pero también nosotros tenemos que vincularlos a nuestro presente, el presente del historiador. Porque ese es importante, que es de alguna manera el contexto del que escribe la historia y que determina por qué el historiador eligió ese tema, con qué finalidad, cómo desde nuestros tiempos el historiador que escribe tenemos nuestras propias preguntas propias de nuestra época. Por ejemplo, en nuestra época nos preocupa mucho a las mujeres, ¿dónde están las mujeres en la historia? ¿Por qué no se visibilizan? ¿No? Entonces nos abocamos muchas veces a buscarlas para encontrarlas. Entonces cada época tiene sus angustias, sus preguntas, sus críticas. Entonces hay que hacer ese vínculo también, va a decir Bloch, de qué manera el pasado tiene un impacto en nuestro presente, ¿no? De qué manera nos explica el presente ya nuestras propias vidas. De ahí entonces ese doble vínculo. El vínculo de los acontecimientos entre ellos mismos, entre varios acontecimientos, pero también a su época. Incluso fíjense algo muy interesante que él cita, un dicho árabe que dice, los hombres se parecen más a su época que a sus padres. Mira qué interesante. Cómo entonces la cultura y las circunstancias moldean a los seres humanos, a veces de manera más fuerte, dirán los árabes, que la genética, ¿no? Que la biología, la herencia biológica de los padres. Bueno, tal vez un poco fuerte, pero es para hacer un énfasis de la importancia que hay de contextualizar los acontecimientos y los personajes en su circunstancia, su época, su sociedad. Entonces, esto es muy importante de establecer y es lo que se explica en ese punto del tiempo histórico y luego pasado y presente, ¿no? Cómo debe estarse relacionando una cosa con la otra. También va a ser una discusión muy interesante de cómo se define el presente, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Por último, para cerrar este círculo, empezando con el objeto de estudio, vamos a terminar con la finalidad o el objetivo, ¿no? ¿Para qué se estudia la historia? Entonces nos va a decir Marc Bloch que el historiador, si bien en parte es pues un investigador, obviamente, científico, porque trata de determinar cuáles son los acontecimientos pues más memorables, que eso también de memorable, importante, es bastante subjetivo. Por otra parte, tiene que establecer la veracidad de las fuentes históricas, de los testimonios, y también va a decirnos que si bien la historia tiene metodologías muy bien estructuradas, que tal vez las metodologías no serán las mismas si se trata de historia reciente que de una historia cada vez más alejada del historiador. Porque claro, si es una historia, una prehistoria, yo me imagino, vamos a utilizar más arqueología que propiamente
estudio de escritura, si no existe todavía, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces dice, si bien tenemos metodologías y técnicas, ellas posiblemente van a ir variando dependiendo de la distancia de la época que estamos estudiando. Entonces, nos dice, muchas veces los historiadores caen en el vicio de juzgar los acontecimientos y los actores de la historia con criterios de su propia época. O sea, como que pensamos que el presente está en todas partes y en todo momento. Casi esa actitud es negar la historia, porque la historia justamente estudia los cambios a través del tiempo. Entonces, si tratamos la historia como de si fuera un solo presente larguísimo, sería negar la historia. Entonces, eso nos lo hace ver muy claramente Mark Bloch. Y va a finalizar ese libro prácticamente en ese punto, y de esta manera también nuestro conferencista, de que el oficio del historiador entonces no debe ser juzgar el pasado ni los personajes de la historia, sino comprenderlos en su compleja humanidad. Incluso nos va a recomendar como ciencia auxiliar la psicología, porque dice, en el pasado vamos a encontrar muchas contradicciones en los personajes. ¿Cómo entender entonces realmente los móviles de ellos en su quehacer histórico? Entonces, dice, debemos como historiadores humanizar el conocimiento del pasado en vez de disecarlo, ¿no?, en datos duros. El historiador no debe ser un erudito de hechos como son los positivistas, como si fuéramos unas enciclopedias. Nosotros debemos ser más como un psicólogo del pasado, tratar como de desentrañar los misterios de los seres humanos en el pasado, por qué hicieron lo que hicieron o dejaron de hacer o de decir, ¿no? Si se equivocaron o fue intencional, todo aquello es lo que debemos tratar de desentrañar con mucha ayuda de la psicología y de otras ciencias auxiliares. Esa es una propuesta de la historia nueva, que la historia entonces debe utilizar las ciencias auxiliares para ayudarse en ese objetivo que es la comprensión del ser humano en su tiempo. Con esto los dejo, mis queridos estudiantes, hasta la próxima clase. Recuerden que cualquier duda me la pueden comunicar a través de nuestro grupo de WhatsApp, que espero que así sea, para mantener pues una relación más dinámica. Hasta la próxima clase.